se dice judíos porque, bueno, tenemos la religión judía, aunque como religión se le llama judaísmo, pero en realidad Dios es Dios de Israel, no solo de los judíos. Pero en fin, los judíos al día de hoy todavía siguen creyendo que tú llegas a la salvación, tú llegas a Dios por medio de tus obras. Muchas religiones en el mundo piensan esto mismo, que la salvación, que la manera de llegar a Dios, la manera de llegar al cielo es por medio de las obras. Cuando llegamos al final del capítulo 10, el Espíritu Santo nos dice, nos recuerda que Dios ha enseñado a su pueblo que la salvación nunca ha sido por obras, sino por fe y por sola fe. Y de esta manera, al llegar al capítulo 11, aprendimos que la fe de Abel lo llevó a hacer un sacrificio, una ofrenda, y que las ofrendas que nosotros damos a Dios deben ser ofrendas fundamentadas o que provienen de la fe. Las ofrendas provienen de la fe. Posteriormente meditamos respecto de otro hombre llamado Enoc, y a partir de nuestra meditación de la persona de Enoc, aprendimos la importancia de que la fe en Dios te debe llevar a caminar con Dios. Posteriormente meditamos respecto de Noé y aprendimos que nuestra fe en Dios nos tiene que llevar a hacer obras, pero obras que provienen de una fe. La semana pasada estuvimos meditando respecto de Abraham, y respecto de Abraham aprendimos que por la fe Abraham salió de lo desconocido, salió de algo conocido rumbo a lo desconocido. Eso implicó dejar sus costumbres, sus tradiciones, su familia, sin saber a dónde iba. También la fe de Abraham lo llevó a creer en la ciudad celestial, en el cielo. Por medio de la fe, vimos que la fe es poderosa. Hace un momentito nuestro hermano Alejandro, en el tiempo de meditación para preparación de nuestra Santa Cena, nos recordó esta parte de Santiago, que la fe y la oración de fe del justo es poderosa. Y ahí vimos la fe de Abraham que le permitió tener hijos. También aprendimos, hay un punto que parece que me lo estoy saltando, pero es porque tiene que ver con lo de hoy. Esto es algo que me pareció hermoso respecto de lo que nos dice Dios. Y más adelante lo vamos a retomar. Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no se avergüenza de decir, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algunos rabinos, maestros del judaísmo, dicen algo que la Biblia no dice, algo que la misma Biblia que nosotros tenemos es la que ellos tienen, del Antiguo Testamento. Entonces en la Biblia no dice que Abraham fuera un hombre perfecto. Por lo contrario, Abraham se le reconoce como un hombre pecador, como un hombre que venía de una familia pagana, que adoraba a ídolos, a muchos dioses, ni siquiera a uno, sino a varios dioses, y de ahí fue sacado Abraham. Hablamos de eso la semana pasada. Y después Abraham, a pesar de no ser un hombre perfecto, cometió muchos errores, y vamos a hablar en un momentito de eso. Dios no se avergüenza de decirse, yo soy Dios de Abraham. También aprendimos que la fe, nuestra fe, así como la fe de Abraham, es puesta a prueba. Si tú dices creer en Dios, Dios va a probar tu fe, así como probó la fe de Abraham. Y también vemos demostrada la fe de Abraham en que Abraham creía en la resurrección. Abraham sabía que Dios puede resucitar a los muertos
¿Por qué? Porque a Abraham se le pidió que ofreciera a su hijo, una prueba tremenda, y Abraham creía que Dios puede resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque él estaba casi como muerto. Ya era un anciano de más de 100 años, que a esa edad tuvo un hijo. Entonces, si Dios es capaz de crear al hombre del polvo, si Dios es capaz de dar un hijo a un hombre de más de 100 años, pareja de una mujer estéril, pues por supuesto que puede también resucitar a los muertos. Pero nuestro pasaje de hoy son 3 versículos. Hebreos 11 del 20 al 22. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Esos 3 versículos son los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra meditación en el Salmo 37. El Salmo 37 dice que Dios observa a los íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. La persona íntegra, la persona recta tiene un porvenir. ¿Cuál es ese porvenir? La vida eterna, el cielo, la resurrección. Esa es la fe de Abraham. Esa es la fe de Isaac. Esa es la fe de Jacob. La Biblia, y lo vimos antes en Hebreos capítulo 11, nos dice: por la fe Abraham radicó como extranjero en la tierra prometida. Y esto es bien importante. Radicó como extranjero en la tierra prometida. Bueno, pues ¿qué no esa ya era la tierra prometida y la tierra a la que él tenía que llegar? Sí, pero Abraham entendió que él solamente estaba de paso, que él era peregrino, que esa no era su habitación final, que esa no era la meta, que en realidad él esperaba algo mejor, mucho mejor que eso. Una habitación celestial cuyo arquitecto es Dios y cuyo creador es Dios. Eso es lo que Abraham creía, y creía que sus hijos, bueno, su hijo Isaac y después su nieto Jacob eran herederos de esa misma promesa. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien los reconocieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es importante que nosotros meditemos qué tanto nos aferramos a esta tierra, qué tanto nos aferramos a este mundo, a las cosas de este mundo. Y no solo a las cosas de este mundo, aún a las personas de este mundo. A veces nos amarramos demasiado fuerte de las personas de este mundo y no las queremos dejar ir, o nosotros mismos no queremos irnos de este mundo. Y hacemos demasiada raíz en este mundo, no pensando que este mundo no es nuestra habitación definitiva, que solamente estamos aquí de paso, que somos extranjeros, que nosotros estamos de paso, pero nuestra verdadera ciudadanía ni siquiera es mexicano o francés, como algunos que están aquí, sino que somos extraterrestres, ¿verdad? Que no somos de este mundo, que somos del cielo, que nuestro Padre está en el cielo y que nuestra casa está en el cielo. Allá es donde nos están esperando. Yo no sé qué tanto tú piensas en esto. Más adelante voy a retomar este punto.
La Biblia nos dice a través del profeta Habacuc, Dios dice a través del profeta Habacuc, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El Espíritu Santo toma esta parte que antes dijo a través del profeta Habacuc. La salvación por medio de la fe y la vida por medio de la fe no es algo del Nuevo Testamento, sino es algo que Dios venía diciendo desde antaño. Precisamente por eso se nos dan los ejemplos más antiguos, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, el padre de la fe. Entonces, Abraham fue reconocido justo por su fe, de la misma manera que Abel, de la misma manera que Enoc, de la misma manera que Noé. Y en realidad, sin fe, Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Principalmente el pueblo judío pretendía, y muchas personas, no solo judíos, sino de algunas otras religiones, aún de la religión tradicional. Cuando tú ves a un velorio de una familia de la religión tradicional, dicen, era tan bueno, se va a ir al cielo. Bueno, delante de Dios no puedes decir que una persona es demasiado bueno o lo suficientemente bueno como para llegar al cielo. Nadie somos lo suficientemente buenos como para ir al cielo. Pero déjame decirte también el contraste. Nadie es lo suficientemente malo, ¿verdad? Como para que obligatoriamente se vaya al infierno. Una persona puede ser mala, terrible, pero en algún momento de su vida reconocer que hay un Dios, pedir perdón, arrepentirse, y así sea en el último momento de su vida, puede ser salvo. Y nosotros normalmente en Semana Santa reconocemos y recordamos a un varón en esa misma condición, uno que fue crucificado al lado del Señor Jesús, que había hecho en su vida muy posible casi nada para merecerse el cielo, se merecía el infierno. Era un rebelde, muy posiblemente un ladrón, y había hecho cosas terribles, precisamente por eso lo crucificaron. Pero el Señor Jesús le dijo, yo te prometo, yo te aseguro que, ni siquiera le dice, después de que te rece 9 días o un mes, vas a estar conmigo. No, eso no existe. En la Biblia no existe un rezo ni de 9 días, ni de 30 días, ni de un año que te pueda sacar del infierno. Si tú aceptas a Dios, lo tienes que aceptar en esta vida, en vida, aunque sea en el último momento de tu vida. Ahora no sabes cuándo es, porque de pronto te puede caer un burro encima y te aplasta y ya ni siquiera tuviste la oportunidad de reconocer que eres pecador y que aceptas a Cristo. ¿Así? Y te pareció chistoso, dice, ¿cómo se me puede caer un burro? El burro que viene por la basura, ¿verdad? ¿Qué tal vas, tiras la basura y el burro que cuando lo han de comer se desmaya y te cae encima? Ah, ¿verdad? Eso es posible. Eso es posible. Pero no es por algo que tú hagas. Efesios nos dice, bueno, Dios nos dice a través de Pablo en la carta de Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. No es por obras para que nadie se jacte, se gloríe, presuma. Nadie puede decir, soy tan bueno que me voy a ir al cielo. No, nunca. Sino que la salvación es solo por gracia, pero la gracia se recibe solo por la fe. Entonces lo que tienes que hacer para recibir la gracia de Dios es tener la fe. Pero para que tengas la fe tienes que tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Isaías, que también lo dice en la Escritura más adelante a través de Pablo. Tenemos que escuchar a Dios, creer que hay un Dios, creer que mandó a su Hijo Cristo Jesús para morir por mis pecados, y entonces soy salvo. Entonces soy salvo. ¿Pero qué obra hice? Pues ninguna, simplemente creer. Y regresamos a nuestro pasaje, Hebreos 11, 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro.
Isaac es un hombre anciano y es un hombre de fe. ¿Qué nos dice aquí? Por la fe. Por la fe. La misma carta a los Hebreos en semanas anteriores meditamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿De quién estamos hablando? De Isaac. Isaac tenía una esperanza firme, una esperanza fuerte, pero no porque Isaac, en un momentito voy a comentar de eso, no porque Isaac fuera una grande persona, no porque fuera una buena persona, no porque Isaac mereciera esa promesa, sino ¿por qué? Porque Dios le había hecho esa promesa a su padre. Dios le dijo a su padre Abraham: yo te voy a bendecir a ti. ¿Qué promesa fue dada a Abraham? En realidad, Dios hizo un pacto con Abraham y le hizo una promesa que en realidad son 3 promesas. Le dijo: te voy a dar una tierra para que vivas tú y tus hijos. Te voy a dar una descendencia que será como las estrellas del cielo. A un anciano de 75 años, que después de 25 años seguía sin tener el hijo, y creyó en Dios. Y cuando tenía 100, de una mujer que era estéril, Dios le dio un hijo. Hablamos de eso la otra vez. Y la tercera parte de la promesa: por ti serán benditas no solo los judíos, no solo Israel, sino todas las naciones del mundo. Esa es la promesa que Dios hizo a Abraham. Y esa promesa dada a Abraham fue transferida a Isaac. Entonces, Isaac era un hombre que, a pesar de que su vida no fue la mejor, tenía, sobre todo en el último momento de su vida, sobre todo en los últimos días de su vida, una fe fuerte, una fe firme, una fe en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. No porque Él se lo mereciera, sino porque Dios cumple sus promesas. En Génesis encontramos. Han de saber que para la predicación de hoy, y para entenderla mejor, deberíamos estudiar Génesis desde el capítulo 25 hasta el 50, 25 capítulos de la Biblia. Entonces, esto nos podría llevar pues unas 30 predicaciones, ¿verdad? Pero no vamos a dar 30 predicaciones ni nos vamos a tardar 30 horas. Yo creo que con 2 está bien, o con 3, ¿no? Vamos a tratar de hacer en menos de 1. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padam Aram. Padam Aram está en Mesopotamia. Recordemos que Abraham venía de Mesopotamia. Su familia era idólatra. Entonces, Abraham se casó con una mujer que venía de Mesopotamia. Y después Isaac se casó con una mujer que era hija de Betuel y hermana de Labán, es decir, que era también de Mesopotamia. Y Rebeca, al igual que Labán, era idólatra. Y de ahí Dios la sacó. Entonces les dije la semana pasada, nos podemos identificar perfectamente con Abraham, pero también nos podemos identificar con Isaac y también nos podemos identificar con Rebeca, porque Dios nos sacó a muchos de ahí. Ellos venían de una familia pagana. Yo no vengo de una familia pagana, pero sí de una familia idólatra. ¿Cuál es la diferencia? La gente pagana no cree en Dios.
los de la religión tradicional no son paganos, nada más son idólatras. Porque sí creen en Dios, porque sí hay un Dios, porque sí creen en Dios Padre, sí creen en el Hijo y sí creen en el Espíritu Santo. Entonces, en un cierto sentido sí son cristianos. Su problema es que son idólatras, que tienen además de Dios a otros personajes a los cuales adoran, alaban, dicen que no es eso que le dicen vender, es la misma cochinada nada más que revolcada, ¿no? Bueno, no son paganos, nada más idólatras. No es lo mismo. Pero nos podemos identificar con ellos. Y entonces, ¿se recuerdan? La semana pasada mencionamos que la esposa de Abraham era estéril. Y ahora nos encontramos con la esposa de Isaac, que se llama Rebeca. Y resulta que Rebeca también es estéril. Es interesante saber que el nombre de la palabra, el significado del nombre Rebeca es hermosa por fuera. Entonces, así era Rebeca, hermosa por fuera, pero nada más por fuera. Lo de adentro. Y entonces Isaac oró al Señor en favor de su esposa. La que oró no fue Rebeca, fue Isaac. Y la fe era de Abraham, no de Sara. Y la fe era de Isaac, no de Rebeca. Y entonces Isaac ora en favor de su esposa y el Señor atiende su oración y ella queda embarazada. Y entonces viene ahí en los capítulos 26 y 27 y un poquito más adelante la historia en detalle de Isaac. Isaac fue un hombre lleno de muchos fracasos. Abraham tuvo fracasos. Isaac los duplicó. Abraham en algún momento mintió diciendo que su esposa era su hermana y ahora Isaac lo hace 2 veces. Abraham en breves momentos se medio curveó para ir a la tierra prometida, pero Isaac muchas veces se alejaba de la tierra prometida y muchas veces se alejaba de la fe. Pero a pesar de su mentira, a pesar de su vaivén, a pesar de sus flaqueos, Dios lo protegió. Entonces eso también le llevaba a Isaac a reconocer que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Y entonces Dios siempre trató de sacarlo de ahí, de donde él estaba, y llevarlo a la tierra prometida. Han de saber que Isaac también tenía que ir hacia ese lugar y no iba. Y se tardó, y a diferencia de su padre Abraham, que actuó de inmediato y obedeció inmediatamente y se movió, Isaac le costó más. Y de pronto, como era un muchacho tranquilito, que no le gustaba el pleito y que no le gustaba el problema, llegaba a un lugar y decía, pues aquí está todo, pues aquí nos quedamos. Y entonces es interesante porque Isaac cavaba los hoyos que su padre ya antes había cavado. Entonces, pues no es lo mismo hacer un pozo desde cero que rehacerlo. Entonces es un poquito comodín, ¿no? Este muchacho. Y ahí está Isaac. Pero resulta que Dios quiere llevarlo a la tierra prometida, y la manera en la que Dios lo lleva a la tierra prometida es que sus enemigos le tapen los pozos. Y entonces Isaac, como no le gusta meterse en problemas, aquí me están molestando, mejor vámonos para acá, dice. Entonces Isaac decía, ay, ya vámonos. Y entonces se iban. Y entonces a ese nuevo lugar llegaba, estaban ahí, le tapaban los pozos y decía, ay, ya vámonos. Y se iban. Y de esa manera Dios lo fue llevando hasta el lugar al que tenían que llegar, a un pozo muy cerca de la tierra prometida. Y ahí tiene ese encuentro con Dios. Y dice, la tierra prometida. Pero Dios lo tuvo que llevar hasta ese lugar. Y entonces ahí nosotros aprendemos, y también Isaac aprendió, que el pacto que Dios le dio a Abraham era un pacto incondicional.
Ese pacto no dependía de Abraham, porque Abraham era un hombre falible. Ese pacto no dependía de Isaac, porque Isaac demostró ser hombre muy falible. Entonces Dios cumplió su promesa a pesar de Abraham y a pesar de Isaac. Isaac es un hombre que cometió bastantes errores. ¿Por qué le creemos a la Biblia? La Biblia nos presenta personajes verdaderos, reales, no héroes de fantasía que nunca se equivocan y que nunca cometen errores y que son invencibles e infalibles. No, la Biblia nos presenta a personas ordinarias en relación con un Dios extraordinario. Esa es la Biblia y esa es la historia del hombre. La Biblia nos presenta a hombres falibles frente a un Dios infalible. Y en Génesis capítulo 27, llegamos a esa parte, ¿no? ¿Qué es nuestro versículo que estamos tratando de desarrollar? Por fe, Jacob bendijo a sus hijos, ¿verdad? Isaac bendijo a sus hijos, Jacob bendijo a sus hijos. Entonces estamos hablando de Isaac. Resulta que Rebeca, estábamos hablando de Rebeca, aquí, por acá. Rebeca tenía a un hermano medio tramposo, se llama Labán. Pero Rebeca era tramposilla también. ¿De dónde aprendió algunas de las cosas incorrectas Isaac? De Abraham. ¿De dónde aprendió la fe? Pues también de Abraham. Entonces esto nos tiene que llevar a meditar que mucho de lo que nosotros hacemos, tanto bueno como malo, lo aprenden nuestros hijos. Y muchas veces lo duplican. Y nosotros como jóvenes muchas veces nos quejamos de nuestros padres. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi padre esto! ¡Ay, mi padre lo otro! Recién hablaba con mi hermano al respecto de eso. Decía, ¡ay, mi papá! Tanto que decía de mi abuelo, de tal cosa. Y ahorita está igual. Le dije, hermano, ni digas, porque tú y yo vamos a estar peor. Y la vida es así. Y te lo demuestra. Y Dios siempre te tapa la boca. A mí me la ha tapado en más de una ocasión. Mejor ni te quejes de tus abuelos padres, de tus ancianos padres, porque vas a hacer cosas peores. Y Dios te calla la boca así, dice, a ver muñeco, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo? Le dije a mi hermano, mira, mejor, porque para allá vamos, y tú más porque eres 10 años más que yo. Estás más cerca de eso. Ni digas, man. Y dijo, no, pues sí. Ahí muere. Ahí la dejamos. Y entonces Rebeca es una mujer un poquillo tramposilla, algo mentirosilla. ¿Por qué? Porque su hijo Jacob es medio tramposo. Han de saber que los disfraces de Halloween los inventó Rebeca. ¿De veras? La Biblia nos dice en Génesis que Isaac tuvo 2 hijos. Uno era así, fuerte, el cazador, el hombre, así bien macho machín. Y Jacob era chefcito, ¿no? Le gustaba estar en la falda de la novia. Era el que cocinaba, ¿no? Qué importante tener cuidado, porque Isaac tenía un favorito, Esaú, y Rebeca tenía un favorito, Jacob. Y eso le hizo mucho daño a sus hijos, el favoritismo, porque eso los llevó a tener pleito entre ellos. Y ese favoritismo llevó a que la madre, Rebeca, protegiera demasiado a un hijo y que lo hiciera así muy finito, muy suavecito y muy tranquilito.
mucha de la falta de carácter de muchos varones en el mundo, en México, en nuestra localidad, en nuestra iglesia, es culpa de las mamás, porque no les dejan que se ensucien las manos, no les dejan que hagan trabajos rudos, que hagan trabajos bruscos y dicen, ay no, que no haga eso el niño, mejor yo lo hago. ¿Cuándo pues va a ser hombre? Pero más adelante vamos a retomar ese punto. Y en fin, como la mamá dice, mi niño, que no haga eso. Entonces Isaac era un hombre un poquito que se dejaba vencer por los deseos de la carne. Porque de pronto dice, hijo mío, cazador, ve y tráeme un venado. Y entonces ahí va Esaú a cazar al venado. Dice, para que te dé tu bendición. Entonces la mamá escucha, ¿y qué es lo que hace? La madre dice, no, que te den la bendición a ti, mi hijito, mi chiquito, mi consentido. Ahorita te hago tu traje de Halloween y entonces vas y te vas a vestir de cabrimán para que recibas la bendición de la paz. Y entonces ahí está, ay mamá, pero esto pica, cabrimán, tú eres cabrimán. Entonces le pone aquí sus pelos de cabra en el cuello, en los brazos, y aquí viene cabrimán. Y va ahí con el padre. Y estamos ahora en Génesis capítulo 27. Y se acerca Jacob. Ahí. Está en la mesa su padre Isaac. Entonces Jacob se acercó y lo besó. Y cuando Isaac olió su ropa, dijo, esto huele a todo dar, ¿no? Huele a campo, huele a rudeza. Este es mi hijo, el mayor, el cazador, el hombre de la casa, el poderoso. Y lo bendijo con esas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que te dé la riqueza de la tierra, que te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y entonces, Jacob está recibiendo la bendición ¿de qué? De su padre. ¿Y por qué Isaac bendijo a Jacob? Por fe. Por fe. Él no sabía que el que estaba ahí delante de sí era Jacob. Isaac pensaba que era Esaú, pero Isaac le da la bendición a Jacob. Él no lo sabía, pero ese era el plan de Dios, que Jacob recibiera la bendición, y Jacob recibe la bendición. Por eso te digo, si Dios quiere bendecir a alguien, lo va a bendecir a pesar de ti. A pesar de ti. Dios aún nuestras cosas malas las toma para bien. Y entonces, ahora regresa Esaú de cazar, se acerca con el padre, y entonces Esaú viene, ya con el venado que mató, preparó el guiso, se lo viene y se lo presenta a su padre, y entonces el padre Isaac le dice a Esaú, oye, pero ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Respondió Isaac. Comenzó a temblar. Una persona, ¿por qué tiembla? Pues tal vez por miedo, pero tal vez por enojo, por coraje, por ira, porque sintió que le tomaron el pelo con un disfraz de Halloween. Y entonces quedó así como diría uno de mis hijos cuando era chiquito, enchiladizo, ¿no? Así como cuando te enchilas. Así estaba Isaac, enchiladizo, porque le había tomado el pelo su hijo. Y entonces dice él, ¿quién fue el que me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras yo me lo comí todo y le di mi bendición y bendecido quedaron. La Biblia dice, las palabras que salen de tu boca ya no las puedes regresar.
Si derramas el agua ya no la puedes juntar. Cuando la regaste, la regaste. Pero cuando bendeciste, bendeciste. Y cuando maldeciste, maldeciste. O sea, ay, yo te desmaldigo. Te desbendigo. Pues no. No puedes desbendecir a alguien ni desmaldecir a alguien. Pues no. Ya lo hiciste. Y entonces dice él, dice Isaac, le di mi bendición y será bendecido. Pero quien estaba en realidad guiando esa bendición, porque Isaac, ¿qué iba a saber que Jacob iba a ser bendecido por todas esas cosas? ¿Por qué lo sabía? Porque Dios se lo dijo. Porque entre todos sus vaivenes espirituales, en ciertos momentos Isaac tenía comunión con Dios. Y ese era un momento de comunión con Dios. Oye, ¿y por qué Dios no le dijo que ese era tramposín? Porque resulta que Isaac tenía dos hijos. Uno era peludo y uno era tramposo. Entonces, peludo, tráeme mis chanclas. Tramposo, prepárame unos huevitos. Porque recuerden que tramposo era el chef. Y Génesis 27, pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. Un poquito antes de eso, la escritura dice que cuando Esaú se dio cuenta, pegó un grito y un lamento y un dolor y dijo, ¡ah! Pero fuerte, ¿no? Yo nomás le hice suavecito. Y se echó a llorar, entonces el padre le dijo, y mira qué bendición. ¿Qué le dijo primero a Jacob? Vas a ser rico, vas a tener un montón de lana, vas a tener cosechas, y ahí le dice, sí te voy a dar una bendición, vas a vivir lejos de la riqueza, o sea, vas a ser re pobre. Ay, papá, pues no me bendigas tanto, ¿no? Vas a vivir lejos del rocío que cae del cielo. A uno le dijo, vas a estar en el rocío, y a otro va a decir, vas a estar bien lejos del rocío. Gracias a tu espada servirás a tu hermano. Vas a ser el chalán de tu hermano. Esa es tu bendición. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Ups. Han de saber que Esaú se juntó con Ismael. ¿Recuerdan qué es lo que pasa cuando una mujer o un hombre le quiere echar una manita a Dios? ¿Se acuerdan cuando Sara le quiso echar una manita a Dios? ¿Cuál fue el resultado? Ismael. Dios, ¿qué le dijo a Abraham? Voy a bendecirte por medio de Sara y vas a tener un hijo con Sara. ¿Pero qué es lo que hace Sara? Ay, Dios, pues como que le voy a echar una manita. Agar. Problemas. No le quieras ayudar a Dios. Y de ahí viene Ismael. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con Raquel y Lea? Vamos a echarle una manita a Dios, ¿no? Otra manita. Qué barbaridad. Y entonces, en este caso, Esaú que es hijo ¿de quién? De Isaac. Como no le gusta lo que está pasando en casa y odia a su hermano, porque es tramposo, decide matar a su hermano. Y entonces, ¿qué le dice la madre? Hijito mío, chefcito, córrele, porque tu hermano te va a dar cráneo. Te va a dar chicharrón. Y mira, somos judíos y el chicharrón no lo podemos comer, así es de que corre. Porque es un animal inmundo. Y entonces sale corriendo ahí Jacob. Y qué tremendo saber que cuando nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a ser hombres, pero si Dios quiere que sean hombres, les va a enseñar a ser hombres. Y entonces Jacob, un hombre tramposo, se va a la casa del tío, Labán, pero resulta que el tío es el maestro de los tramposos, ¿no? Es un Jacob X20, ¿no?
Y entonces llega Jack. Qué muchacha tan hermosa, ¿verdad? Mira nada más, de aquí soy. Dice ese muchacho Jacob. Y entonces Jacob conoce a su esposa. Pero ¿qué es lo que le dice el tío? Que el tío que es suegro, ¿no? ¿Quieres a mi hija? Pues trabájale 7 años. Pero en su casa ese muchacho trabajaba. No. Era consentidín, tramposín. Y después de esos 7 años de trabajar, otros 7, 14. Y después de esos 14 años de trabajar, otros 6, 20. O sea, el pilón, 20 años. Todo lo que no hizo en su casa, lo terminó haciendo en otra casa. Si a tus hijos no les enseñas lo que tienen que hacer, pero si Dios quiere que lo aprendan, lo van a aprender. En casa ajena, pero lo van a aprender. Queremos que nuestros hijos sean hombres de verdad. Si tú no se los enseñas, pero si Dios quiere que lo aprendan, lo van a aprender, pero ya no por las buenas, de una manera distinta, ruda. Y entonces Jacob tuvo que aprender a la mala a ser un hombre de familia. Aprendió y tuvo que aprender a la mala que el Señor dice, Génesis. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre. Jacob seguía con su mamá. Y ya era un muchacho que tenía que empezar a tener su tiendita aparte, en la misma comunidad, pero tiendita aparte. Y ahora estaba con el tío. No tenía que estar con el tío, tenía que tener su casa aparte. Y es más, tenía que estar ni siquiera en Mesopotamia. Él tenía que estar en la tierra de Israel. ¿Qué tenía que estar haciendo 20 años en Mesopotamia? Cuando su casa era Israel. Bueno. Terrible, ¿verdad? Y resulta que todo lo que no aprendió en casa lo tuvo que aprender fuera de casa. Terrible, pero así es. Y entonces, esto que yo les comento, Isaac no lo sabía cuando dio la bendición. Y la bendición la dio por fe. Solo por fe. ¿Por qué? Fíjate muy bien. En los ojos, según los ojos, ¿quién era el fuerte? Esaú. ¿Quién tendría que dominar? Esaú. ¿Quién tendría que servir a quién? Jacob tendría que venir a... Ay, sí, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, no es cierto. Jacob será el que te prepare tus huevitos, Esaú, y tú vas a ser el cazador, el fuerte, y tú lo vas a tener ahí de chefcito en tu casa. No fue así. No fue así. Porque esto venía de Dios. Y Jacob no se retractó. Jacob dijo, la bendición que dije, esa es la bendición, porque es la bendición que viene de Dios. Y entonces nosotros de pronto podemos decir, pero ¿por qué recibió esa bendición Jacob? Si era un hombre débil, un muchacho que pues no salía de su casa, que era niño de mamá y chipilón consentido. ¿Por qué? Y eso es precisamente algo valioso de la Biblia. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Y lo que ven tus ojos no es lo que ve Dios. Y Dios ve el futuro. Y por fe y sola fe, Isaac bendijo a sus hijos, Jacob y Esaú. Si fuera solo por vista, entonces, cuando Esaú le pidió la bendición a su padre, ¿qué es lo que su padre, si hubiera sido llevado por vista? No me digan que ya estaba ciego.
Si hubiera sido llevado solo por vista o por lo que ven los hombres, hubiera dicho, sí es cierto, aquel lo bendije. No, pues entonces Esaú va a caer el doble de rocío contigo y va a caer el doble de... No, ¿verdad? No fue así la bendición que Isaac dio a Esaú. Le dijo, aquel te va a dominar. ¿Cómo? El chefcito dominando al unga acá. Como que no te da sentido, ¿verdad? Muchas de las cosas que Dios hace no nos dan sentido. Pero por fe, Isaac bendijo a sus 2 hijos y le dio una bendición distinta. A propósito, aquí resulta que Esaú, por ese coraje que tuvo con su hermano y por fastidiar a sus padres, se fue con los ismaelitas, el tío Ismael, el tío que no era de la promesa, sino de la esclava. Y de ahí vienen, de esa mezcla de los descendientes de Esaú e Ismael, vienen los árabes, es decir, problemas para el pueblo de Israel. Ellos están peleados hasta hoy, gracias a las señoras Rebeca y Raquel. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Nuevamente interesante. Y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Vamos al segundo versículo. Ahora, la vida de Jacob era como la de su padre Isaac. Era de vaivén, de subidas y bajadas, de arriba hacia abajo. Caminaba a veces por fe y a veces caminaba por vista. A veces era santo y a veces era pecador. De pronto llega un día en el que le dice a su esposa, él desde que salió con su esposa venía con ídolos. Pero hasta antes de entrar a la tierra prometida hace algo bien, hace algo de líder espiritual. Le dice a su esposa y a toda su familia, tiren toda su bola de monos para que podamos entrar a la tierra prometida, y los tiran. Bueno, se quedan con unas estampitas de bolsillo, ¿no? Tiran todos los de bulto, tiramos los de bulto, pero los de estampita no. No existen las estampitas en Argentina. Pero todavía traen eso. Y entonces, a pesar de todo eso, glorifica a Dios. Glorifica a Dios antes de salir. Cuando ya el Señor así como que le prende el foco, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Me tengo que ir de aquí. Se va, alaba a Dios. Y antes de entrar a la tierra prometida, alaba a Dios. Entonces, no todo en la vida de Jacob son fracasos. Igual que en tu vida y en la mía. A veces le pegamos, a veces acertamos, a veces hacemos lo bueno. Por eso te dije, nos podemos identificar perfectamente con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y entonces, a pesar de que él temía a Esaú, porque ¿qué le dijo a Esaú? Ándale, si vienes te doy cráneo. Se va a la tierra prometida. ¿Por qué se fue Jacob a la tierra prometida? Porque aprendió a ser un hombre. Porque aprendió a enfrentar sus temores y porque aprendió a confiar en Dios. Y entonces se regresó a la tierra prometida. Es importante dejar que nuestros hijos en algunas o muchas ocasiones enfrenten sus problemas para que aprendan a confiar en Dios, para que se hagan hombres o mujeres. Y Génesis capítulo 48, José... ¿Qué estamos viendo? Que Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Vamos ahora a Génesis para ver qué pasó. José viene aquí, porque José, después de bastantitos años de vivir en Egipto, ¿pero por qué José estaba en Egipto? Por sus hermanos. ¿Y por qué Isaac? Porque Isaac estaba en Egipto. Perdón, Jacob estaba en Egipto, ya me chamusqué. Jacob estaba en Egipto, que es Israel. Y entonces aquí viene José y trae
Porque le dicen a José, 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 tu papá. José, José. José, José. Y entonces José, José dice, qué triste fue decirnos adiós. ¿Verdad? Pues eso le dijo. Y entonces viene José José ahí, y después que dice que qué triste fue decirnos adiós porque le dicen que su papá ya se va a morir, viene aquí rápido ahí con el padre y trae a sus hijos. Israel no conocía bien a sus hijos y ya estaba casi muriéndose. Y entonces José trae a sus hijos y mira qué es lo que dice. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. No nos vamos a meter en mucho detalle de la vida de José, pero una cuestión bien importante. ¿Jacob verdaderamente era un padre ejemplar? ¿Era un super padre? ¿Era un gran padre? Pues francamente no. Pero mira, José es un hombre de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y una cosa que tenemos que aprender es que así tu papá sea bueno, malo o regular, así sea el peor padre. Dios dice, Éxodo capítulo 20, honrarás a tu padre y a tu madre. Y Dios a través del apóstol Pablo dice, hijos, honren a sus padres. Pero en el Éxodo 20 no hay unas letras chiquitas que dicen, honra a tu padre y a tu madre si es un buen papá, si es una buena mamá, si te cocina bien. La Biblia no dice eso, dice honra a tu padre y a tu madre, punto. No hay letras chiquitas, no hay entre paréntesis, no hay si es un buen papá o un mal papá. Francamente, Jacob no era un padre ejemplar, pero José sí, era un hijo ejemplar. Aprende a ser un hijo ejemplar. Así has tenido el peor padre. Espero que no pienses en tu padre como el peor padre, pero aunque sea así, tu deber, tu obligación delante de Dios es honrar a tu padre. Y mira qué es lo que hace José. Se postra rostro en tierra, dándole la qué, la honra a su padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y vivirás bien, y te irá bien. Y a José le iba bien. No todo el tiempo, porque desde que era un muchachito de 17 años lo vendieron como esclavo. Y fue esclavo por mucho tiempo. Pero honraba a su familia y honraba a su padre. Y quería a sus hermanos y amaba a sus hermanos a pesar de que sus hermanos eran locos, groseros. Y le hacían muchas cosas terribles, lo vendieron. Pero José amaba a Dios. Y como José creía en Dios y como José amaba a Dios, José honraba a sus padres. Y como José amaba a Dios, amaba a sus hermanos. La Escritura dice, 1 de Juan, capítulo 1, 2, 3. ¿Por qué les digo 1, 2, 3? Porque no me acuerdo exactamente si está en el 1, el 2 o el 3. 1 de Juan dice, porque aquel que dice conocer a Dios, pero odia a su hermano, está en oscuridad. Y la misma oscuridad o las mismas tinieblas le ciegan los ojos y no sabe ni para dónde va. 1 de Juan capítulo 2. No sabe ni para dónde va. Una persona que es cristiano no puede, no debe odiar a su familia, a sus hermanos de carne y menos, subráyalo y ponle en negrita, a sus hermanos en espíritu, porque todavía son más hermanos, aunque no te lo parezca. No puede ni debe odiar a un hermano en la fe, porque su hermano de la fe es hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios, entonces nunca debes odiar a un hermano en la fe, nunca. Ay, ya me caíste gordo, ya me voy. ¿Sabes qué? Estás en tinieblas. Si me odias y te vas de aquí, estás en tinieblas y no sabes ni siquiera para dónde vas. ¿Por qué digo eso? Porque lo dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia.
No puedes decir que conoces a Dios y odiar a tu hermano, porque entonces eres un mentiroso. No, pues entonces estás diciendo que Dios es un mentiroso, porque Dios lo dice, y está ahí mismo, 1 de Juan. Y entonces José honra a sus hermanos, José honra a su padre, y entonces luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha, sí, porque mi derecha es su izquierda y mi izquierda es su derecha. Y entonces Israel, que es Jacob, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras: por fe, Israel bendijo a sus hijos, pero bendijo a José. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día que nací, aunque no siempre le he obedecido, hasta hoy, ¿cierto? El ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre, y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. ¡Qué bendición! Y entonces, ¿qué le dice José? Así no, padre mío. A pesar de que lo honra, pero de pronto dice: ¿qué pasó, jefe? Pon tu mano derecha sobre la cabeza de este es el mayor. Pero su padre le dice: ya lo sé, tranquilización. Este también va a tener un pueblo. Pero su hermano menor será más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. ¿Pero qué le sorprendía a José? Si finalmente él tampoco era el mayor. Es más, José ni siquiera era el segundo. José era el 11 de 12. ¡Ay, chispas! ¡Qué tremendo! ¿Cómo funciona Dios y cómo funciona la mente de Dios? De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados, y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquem, tierra que he luchado a brazo partido. Que a brazo partido arrebaté a los amorreos. Entonces Israel le dice: José, tú también eres, aunque eres el 11avo, eres líder, eres cabeza, eres importante, y así mismo será con tu hijo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la tradición judía, en la tradición israelita, el que tenía el derecho a la primogenitura, al doble, era el mayor. Y aquí vemos que otra vez no es el mayor, y otra vez no es el mayor, y otra vez no es el mayor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Dios? Podremos decir. Pero Pablo, a través de la carta a los romanos, dice: ¿y quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Si finalmente Dios dice: yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Y así puede hacer un vaso de honra y otro para deshonra. ¿Y quién le puede decir al alfarero: por qué me haces así? Si finalmente tú no eres más que una parte de barro y una vasija hecho por las manos de Dios. Y si Dios decide hacer una vasija para fines excelentes, elevados, esa es su decisión. Nunca podemos decir: ¿y por qué Dios lo hizo así? Porque es Dios. ¿Y qué más?
¿Quieres algo más? Él es el creador. Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo, Él es el Señor de todo y Él hace lo que Él quiere y nadie le puede decir, tú por qué haces las cosas así. Y dice el Señor, ¿quién le ha dado algo a Dios como para que ahora le pida cuentas? Dicho de otra manera, ¿te debe Dios algo? ¿Qué te debe? ¿Qué te debe Dios? Nada, ¿verdad? ¿Por qué le pides cuentas? Si Dios no te debe nada, al contrario, tú le debes mucho. Hebreos capítulo 11, 22. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la tierra de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Vamos a Génesis nuevamente, en capítulo 50. José y su familia y la familia de su padre permanecieron en Egipto y alcanzó la edad de 110 años. 110 años. José fue vendido cuando tenía aproximadamente 17 años. José vivió lejos de su casa aproximadamente 93 años. 93 años lejos de casa. Pero ¿qué es lo que dijo José? Si me muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me lleven para allá. No dijo eso, dijo otra cosa y ahorita vamos para allá. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Dios le concedió ser abuelito ahí y conocer a sus nietos en Egipto. Pero él sabía que esa no era su tierra, que esa no era la tierra prometida, que sus hermanos por envidia le habían privado de crecer con su familia en la tierra que Dios les había dado, que él era un extranjero en Egipto, que esa no era su nacionalidad, que él no era de ahí y que no quería que tampoco sus huesos se quedaran ahí. Tiempo después José les dijo a sus hermanos, ¿qué les dijo a sus hermanos? Yo estoy a punto de morir. Pero sin duda, fíjate, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué tenemos en José? Una fe firme, una fe fuerte, una fe, ¿en qué momento? Cuando se acerca la muerte. Cuando se acerca la muerte. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran este juramento. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Y cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. ¿Y dónde estaba la fe de José? En algo que no había visto por 93 años, la tierra prometida. Por fe, José pidió que sus huesos fueran llevados a esa tierra, por fe. ¿Y qué es lo que dice? Sin duda Dios vendrá por ustedes. Sin duda van a salir de aquí y sin duda ustedes se van a ir a la tierra prometida. ¿Qué es eso? Es fe. Es fe. ¿Y qué encontramos en estos tres hombres? Que tal vez no son perfectos, lejos de lo perfecto, igual que tú y que yo. Fe. Fe en el momento que se acerca la muerte. Fe para recibir la muerte. Hermano y hermana muy amado, ¿estás listo para morir hoy? Creo yo que
y he aprendido que dos cosas para las que un cristiano siempre tiene que estar preparado. Una, para predicar. Dos, para morir. El cristiano que no está listo para morir no es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene fe. El verdadero cristiano sabe que se puede morir hoy. Y está súper contento. ¿Por qué? ¿Por qué se puede poner contento un cristiano cuando se va a morir? Porque en toda su vida nunca estuvo más lejos, perdón, más cerca de Dios que cuando se muere. Que en toda su vida nunca estuvo más feliz que cuando se muera. Nunca vas a ser más feliz que después de tu muerte. Nunca vas a estar más cerca de Dios que después de tu muerte. Un cristiano nunca le tiene que tener miedo a la muerte. Nunca. Lo comentamos y lo hemos comentado en los recientes domingos. Y lo dijo el Señor Jesús: les voy a enseñar a quién le deben temer. A aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. ¿Y cómo se llama? Dios. Dios. Hemos aprendido, Dios te puede librar de una enfermedad, Dios te puede librar de una deuda, Dios te puede librar de la muerte, Dios te puede librar del infierno, Dios te puede librar de Satanás, pero nadie te puede librar de Dios. Nadie. A la única persona que hay que tenerle miedo es a Dios, no a la muerte. Porque Dios es más poderoso que la muerte. Porque cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Tu cuerpo corruptible se va a convertir en algo incorruptible. Tu cuerpo que se echa a perder, que se hace viejito, se va a convertir en algo que nunca se hace viejo, que nunca se acaba, que nunca se desgasta, que nunca se enferma. Y entonces vendrá a ser devorada la muerte. ¿Por qué? Por la victoria. ¿Por qué victoria? De la vida eterna. Porque esta es la vida eterna. ¿Cuándo comienza tu vida eterna? ¿Cuando te mueres aquí? No, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Tu vida eterna comenzó hace un mes, hace 2 meses, hace 5 años, hace 10 años, no sé, en el momento que tú aceptaste a Dios como tu Dios y a Cristo como tu único Salvador. Desde ese momento comienza tu vida eterna. ¿Y cuándo se termina? Nunca, porque es eterna. ¿Cuál miedo, pues? A la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque creemos que Cristo resucitó. Y que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y tenemos un cuerpo mejor que este. Entonces, hermano, ¿estás listo para morir hoy? Ay, pero ¿qué será de mis hijos? Dios los va a cuidar mejor que tú. ¿Y qué va a hacer de mi esposo? Dios lo va a cuidar mejor que tú. Y mi esposa, Dios lo va a cuidar mejor que tú. Y la iglesia, Dios la va a cuidar mejor que tú. Dios. Siempre Dios y solo Dios. Y estos hombres, por fe y sola fe, dijeron estas cosas y vinieron
al conocimiento de Dios y vinieron a la fe verdadera en Dios. Entonces, por fe, aquí está, ya me pasé. Cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y adoró. Por fe, por sola fe. Por fe, previó lo que les esperaba en el futuro. Por fe, se refirió que los israelitas iban a ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque creían en Dios. Pero José vio esto. Eso es la fe. La fe es no lo que ves, sino creer en lo que no ves. Pero aún más bienaventurados Tomás, aquellos que sin ver crean en mí. Amado Señor, te damos gracias por estos ejemplos que tenemos de fe a través de las vidas de Isaac, de Jacob, de Abraham, de José. Te suplicamos, Señor Todopoderoso, que estemos siempre listos, siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que nos diga por qué creemos en ti. Pero sobre todo a mostrar a través de nuestra vida que también estamos listos para la muerte. Y que no nos aferramos a esta vida, que no nos aferramos ni a las cosas ni a las personas de esta vida, porque nuestra morada eterna no es aquí, ni tampoco la de ninguno de nuestros hermanos y hermanas que han creído y que creen en ti. Señor, te suplicamos, al igual que tus discípulos, Señor nuestro, aumentanos la fe. Danos una fe poderosa, una fe que cree en lo que no hemos visto, una fe que cree en la vida eterna, una fe que cree en la resurrección de los muertos, una fe que cree en que hay vida después de esta vida y que la muerte nunca es y será más poderosa que tú, porque tú eres el Señor de vida, porque tú eres el dador de vida, porque tú eres el creador del universo, Señor. Por eso, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, hoy y cada día. Amén.